Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a dar la segunda clase de nuestra jornada de ecografía para cirujanos y vamos a repasar un poquito la clase anterior donde hablábamos de unos protocolos que se iniciaron para la exploración pulmonar al pie de la cama, porque surgió de hacer las ecografías pulmonares a pacientes críticos, ya que había dificultades de trasladarle para hacer una radiografía, una tomografía, pacientes muy delicados, posoperados. Entonces, surgió la idea de sacar provecho de la ecografía y en ese sentido estuvo el doctor Daniel Lichtenstein. En 1993 empezaba a publicar algunos artículos donde él se basaba en los artefactos que se producen al hacer una ecografía pulmonar, unos artefactos normales y unos patológicos. En ese sentido, se usó un protocolo Blue, que se llama al pie de la cama, donde se utiliza en pacientes con disnea aguda. Esta exploración es una exploración rápida, donde uno puede determinar ya si está con neumotórax, si tiene un buen deslizamiento pulmonar, si está ocupado por algún líquido. Entonces, rápido. Después vamos a ver en qué situación también se usa. Al comienzo era todo rápido, bueno, tiene proyecciones anteriores, se finaliza con punto posterolateral. Hay 3 puntos en cada emitora y se tiene que realizar no más de 3 minutos, ya tiene que estar todo hecho y el informe hecho, inclusive, mira, doctor, tu paciente está bien, está mal, está más o menos. Proyecciones. Se coloca la palma de la mano izquierda por debajo de la clavícula. Esto sería teniendo en cuenta el lado derecho del paciente. Luego se coloca la mano derecha al lado de la izquierda. Entonces, viendo el esquema, el paciente en teoría acostado, semi inclinado en 45 grados, colocamos la mano izquierda, la mano derecha, y ahí vamos a tener los 2 puntos anteriores, donde sería el punto de exploración. Y el posterior, usando la línea axilar posterior y la intersección de la línea axilar posterior con el borde inferior de la mano derecha. Entonces, esto proyectando hacia atrás, se une con la línea axilar posterior y es el lugar donde vamos a buscar preferentemente derrames o consolidaciones, ya que es muy frecuente la neumonía de base. Luego tenemos otro protocolo un poco más extenso que también ya se usó ya para el COVID en el sentido del pronóstico de cada paciente. Era un protocolo que aparte de esos 3 puntos, se agregan 3 puntos más. Em, uno posterior y 2 laterales. Y en ese sentido, en los puntos laterales se va a usar lo que es la línea axilar anterior en la intersección de lo que sería la misma proyección de lo que se usa en el Blue, pero en la línea axilar anterior. Y lo que sería el límite de la mano, el límite inferior de la mano izquierda sería el punto superior. Entonces ahí tenemos 6 puntos en cada lado. Esto se hizo para el protocolo del COVID para poder determinar la aireación del paciente y darle un pronóstico diario con puntuaciones que va 0 normal, 1 líneas B bien separadas, después tenemos las líneas B fusionadas, que sería la puntuación 2, y consolidación pulmonar, sería la puntuación 3.
Profesor, disculpe, hay gente que quedó afuera en el grupo de WhatsApp, están avisando. Ok, bueno, Di- voy a Disculpe, profesor. ver. Sí, sí, sí. Ahí está Rodrigo. Está Rodrigo. Creo que hay Tomar. Sí, ahí ya están todos. Sí, ahí está. Ahí ya están. Bueno, retomando el protocolo de luz para COVID-19, su finalidad era buscar la aireación del paciente en forma diaria, donde se usaba el sistema de puntuación de 0 a 3, 0 normal, líneas B bien separadas, la puntuación 1, líneas B fusionadas la puntuación 2 y la consolidación pulmonar en la 3. Si vamos al caso, la puntuación puede ir de 0 a 36. Se lo toma como un global, eh, coordinando con médicos internistas. Se puede darle una valoración diaria de la aireación para tener criterios de extubación, un criterio más de extubación para el paciente. Bueno, ahí está. Gabriel, Sí, con respecto a esto, ayer mostraste, ¿verdad? El puntaje uno bien separadas serían uno o dos líneas B en un espacio intercostal y 3 o 4 ya serían fusionadas, ¿verdad? Más o menos. claro. Es- Pasa que en un espacio intercostal, las líneas B bien separadas se la considera cuando hay tres líneas B, por ejemplo. Hasta ahí son bien separadas. Pero cuando hay una más, de repente, ya se lo considera cuando hay cuatro líneas B. Están muy juntas una a la otra. Ahí sí se la considera fusionada ya. En principio, dos que estén son bien separadas. Hasta tres. Pero ya cuatro, ya prácticamente sí o sí serían fusionadas. Bueno, están entrando Disculpe, todavía. Doc. Hay más gente que Sí, quiere entrar. Mauro dice. sí, ahí dentro. Mauro, sí, ahí, ahí ya estamos. Bueno, entonces, eh, yo no sé si acá en Paraguay se llegó a hacer este esquema, pero según las literaturas decían que a nivel de, de España llegaron a hacer España, Estados Unidos llegaron a hacer este tipo de ensamblaje y protocolo. Pero yo acá no llegué, me tocó hacer las ecografías a nivel de la pandemia, pero no había nada. No nos dieron ningún esquema para nada más que ver si tiene derrame y nada más. Es lo único que nos llamaba para ver si hay derrame. Y esto de la aireación y todo eso, no nos Si dieron. me, si me permitís, Doc, se usaba más tomo. Tomo de tórax pedían, pero a cacharrata. Sí, Y, tomo a y full, tomo a full. toma full y se determinaba el criterio de severidad con la aireación tomográfica. Perdón, pero quería comentar eso. Sí, eso acá fue así, con tomografía. Y también, bueno, a nivel mundial hacían eso, pero en algunos lugares estaban ensayando esto de la aireación, por lo visto. Entonces después se quedó como algo, ya que cuando era un COVID más tranquilo, por lo visto, ya se consolidó.
pero es lo que ahora están recomendando a nivel práctico en la UCI. Doc, ¿te puedo hablar de mi experiencia? Sí, claro que sí. Eh, Nosotros realmente cuando empezó el COVID, yo te hablo porque ¿verdad? Como médica de guardia en una terapia, ¿verdad? Nosotros realmente teníamos conocimiento, pero no experiencia en este tema de ecopleural, ¿verdad? Como residente de terapia, por ejemplo, no hacíamos mucho. Teníamos así un leve conocimiento, ¿verdad? Y generalmente, como se dice, se pedía tomografía en los pacientes estables y el resto se definía por parámetros ventilatorios en la terapia. A máximo llevábamos radiografía, ¿verdad? Generalmente COVID no cursaba, realmente es para descarte de derrame pleural, bueno, era para descartar con otras patologías, ¿verdad? Pero ahora recién, yo por lo menos ahora recién utilizo, pero es muy poco lo que tenemos en teoría, ¿verdad? Sobre esto. Generalmente solo un corte ahí en el segundo espacio intercostal, por ahí para descartar neumotores, es lo que yo más utilizo ahora. Sí. Justamente para eso lo estoy haciendo el curso, porque eh, para cuantificar derrame y esas cosas, ¿verdad? Es más bien para afianzar mi conocimiento, ¿verdad? Todavía nos cuesta, pero tiene muchísima sensibilidad en cuanto a para descartar neumotórax. Porque en el hospital donde yo estaba trabajando, teníamos problemas anteriormente con nuestro equipo portátil de radiografía, ¿verdad? Y lo que nos quedaba de hacer un pequeño barrido, ¿verdad? Con el ecógrafo que teníamos y tiene alta sensibilidad realmente. Cuando haces tiene mucha sensibilidad. Por lo menos yo, lo que te digo que escuché realmente estos cortes, pero nunca hice, ¿verdad? Generalmente nosotros hacemos ahí en el segundo espacio intercostal para descartar neumotoras por punción, ¿verdad? Es lo que más utilizamos así. Y sí, la verdad que yo también al comienzo lo que yo me manejaba así como residente de cirugía mismo, tocando el ecógrafo así de la urgencia, miraba y era la parte posterior para derrame, la parte posterior para hacer el tubo, ni siquiera en la parte anterior yo me iba, solamente en la parte posterior y nada más. Y ahora realmente viendo todo lo que se puede llegar a discriminar, es muy grande, es realmente un Ayuda campo mucho, bastante amplio, sí, ayuda bastante. ayuda bastante, realmente. Pero no, como te digo, no, hay todavía así, yo ando buscando así generalmente para hacer un curso de poco, así que te integre todo, ¿verdad? Y hasta ahora no encuentro realmente Y así. difícil es porque realmente yo me fui hace poco en Perú para hacer un curso de ecografía musculoesquelética en lo que sería elastografía. Y ahí, por ejemplo, en una partecita del curso empezamos a ver ecopulmonar. Y ellos empezaban a hablar, sí, las líneas B, las líneas A, sí, tal cosa. Y empezamos a hacer elastografía de pulmón, Ujú, justamente para ver la sensibilidad de los pacientes con AR que tienen afección pulmonar. Y es alta la incidencia de afecciones pulmonares a nivel de los pacientes con AR. ujú. Y llevan a un grado de fibrosis alta. Entonces, se puede inclusive diagnosticar por elastografía pulmonar. Y ahí, por ejemplo, me enteré todo lo que ellos estaban haciendo ya de las proyecciones anteriores, posteriores, que empezamos a hablar de eso, pero sin que sea el tema que yo me fui a hacer. Y me pareció Claro, muy interesante y ahí empecé también a practicar, a ver ahí en el sanatorio y realmente se ven muchas cosas. Y hay que darle una forma, hay que darle un sentido y esto va a servir pero muchísimo, ya con un terapista realmente que estemos conectados, pensando lo mismo, ah, mira, ven y veme la iracción del paciente, ven y veme tal cosa, qué sé yo, pero también está el otro lado, tienen que pedir también esto, eh, hacer los buenos pedidos. Bueno, así es. Mm. y
bueno, vamos a hablar de los artefactos. Las costillas, la columna vertebral y el aire pulmonar actúan como barreras para los ultrasonidos y provocan artefactos. Los artefactos pueden ser normales y patológicos. Los normales de la línea pleural, signo del murciélago. Esto hablamos que se coloca la sonda perpendicular a las costillas. Es lo primero que tenemos que hacer. Las costillas se identifican fácilmente por la sombra acústica, la línea pleural es hiperecoica, no se ve por ecografía, se ven los artefactos que forman el reflejo de los alveolos superficiales. Entonces, colocando la sonda, vemos el signo del murciélago, costilla, costilla, línea pleural y una parte más blanca que significa en contraste con la sombra acústica posterior, que sería el parénquima pulmonar. La línea pleural no se ve por ecografía, son los artefactos, e incluye la pleura parietal, el espacio pleural y la pleura visceral. Líneas hiperecoicas corresponden a las alveolos superficiales y otra cosa es móvil. Móvil y continua, eso es otra cosa que hay que agregar. Móvil y continua, porque estas son fotos, pero en realidad en un video vamos a ver que esto con la respiración, inspiración, expiración, se va moviendo y permanece una línea fina. Otra cosa tiene que ser una línea fina, ecogénica, continua y móvil. Vamos a tener un deslizamiento pulmonar. Con la respiración ocasiona deslizamiento de la pleura visceral sobre la parietal. Es una normalidad esto, ver el deslizamiento de esa línea pleural. Pero también vamos a utilizar el modo M. El modo M usamos para poder ver un signo muy importante, que es el signo de la orilla del mar. Cuando hay dudas en el desplazamiento pulmonar se usa, y en el modo M vamos a ver una parte que es inmóvil, que corresponde a la pared torácica, que sería la orilla, y la móvil sería el mar. O sea, el mar sería la parte pulmonar que se mueve, y la orilla sería la parte fija. Entonces, ver este patrón, porque esto al fin y al cabo va a ser como un patrón, porque vamos a tener en ciertas situaciones un cambio de este signo de normalidad, que es el signo de la orilla del mar. Vamos a ver líneas A como un artefacto normal. Aire en contacto con la línea pleural. Son líneas horizontales y paralelas a la línea pleural. Es como un reflejo que se va haciendo equidistante. Se produce cuando el haz de ultrasonido es reflejado por el aire pulmonar. Hace un efecto de reverberación y se ve en pacientes sanos. O un neumotórax pequeño también se puede llegar a ver. Acá tenemos las líneas A, que es el reflejo como reverberación de la línea pleural. Se las consideran artefactos normales en pacientes sanos. Acá vemos otra vez esas líneas A, la línea pleural, y después la línea A, que son paralelas, finitas y equidistantes. Y al hacer el modo M, volvemos a ver lo que es la orilla del mar. Artefactos patológicos. Signo de la estratosfera en código de barras. En ausencia de deslizamiento, cuando hay dudas en modo B, se usa el modo M por encima y por debajo de la línea pleural. Y vamos a ver que esa armonía de la orilla y del mar se pierde. Y vamos a ver como un código de barras. Eso está presente cuando hay un deslizamiento, una ausencia del deslizamiento pulmonar. Y esto se puede ver en los neumotórax, justamente. El signo del punto pulmonar dinámico en modo M presente en neumotórax no masivos. Durante la respiración se altera el patrón arena-mar
en inspiración, con el patrón de signo de la estratosfera. El punto pulmonar es el punto del tórax donde el pulmón alcanza la pared torácica en un neumotórax. Es como si fuera que vemos signo de la orilla del mar, después vemos la estratosfera. El mar, o sea, es como si fuera intercalado. Eso sería el signo del punto pulmonar. Se da en neumotoras no masivos, porque en el masivo ya vamos a ver solamente de la estratosfera. Entonces el modo M nos sirve para poder definir ciertas patologías y darnos esa seguridad de que estamos viendo una neumotora. ¿Estamos seguros no, de que esto es la normalidad? ¿Que hay un desplazamiento? No, que en el otro no hay desplazamiento. Entonces sirven el modo B bastante en lo que es ecografía pulmonar. Tenemos otro artefacto que es el pulso pulmonar. Es un artefacto dinámico que se ve en sincronía con los latidos cardíacos. Se visualiza mejor próximos al corazón. En pulmones bien aireados no está presente. O sea, cuando hay un déficit de aireación, sí podemos llegar a ver el pulso pulmonar. Presente en atelectasia y consolidaciones. Serían en una neumonía a nivel del lóbulo medio o inferior y medio y más inclusive hacia el lado izquierdo. Entonces se da el pulso pulmonar. Líneas B, otro artefacto importante, patológico, artefactos verticales, una profundidad de 4 a 8 milímetros, subpleural, se mueven con el deslizamiento pulmonar. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y está presente en el edema pulmonar. O sea que las líneas B en una neumonitis, una bronquiolitis o afecciones que den un edema, va a haber, o las propias neumonías pueden dar la imagen de la línea B, que es una línea ecogénica larga, que puede haber una, puede haber dos, dependiendo de la gravedad del edema. Y ahí entra a tallar lo que se usa en el protocolo LUZ de las puntuaciones. Si están muy cerca, si están más alejadas. En este caso, se las considera todavía un poco dispersas, pero cuando hay una más ya es fusionada. Bueno, ahora vamos a empezar lo que es nuestra clase de hoy. Vamos a hablar del síndrome parietal. El síndrome parietal, vamos a usar sondas de alta frecuencia en principio, pero en algunas situaciones inclusive vamos a utilizar las convexas, ya que el paciente puede ser bastante obeso y inclusive nos va a quedar corta una lineal. No siempre, no es una regla usar la lineal, pero a veces sí podemos usar la convexa. Indicaciones, hallazgo radiográfico con sospecha extrapleural. Acá nos vamos a valer mucho de los otros métodos auxiliares diagnósticos, tanto una radiografía, una tomografía, una resonancia y también la semiología, porque a veces vamos a tener puntos dolorosos que por semiología vemos que la respiración es óptima. Respira, inspiración, expiración, pero le duele. Al apretar a una presión, duele. O una masa palpable también puede ser. Las etiologías más frecuentes que podemos llegar a ver son fracturas traumáticas, ya sean por accidentes de tránsito o lo que sea, cualquier tipo de trauma que le puede generar una fractura costal. Estamos hablando de fracturas costales. Adenopatías, podemos ver adenopatías inflamatorias, neoplásicas,
Eso vamos a definir ya por la forma, el tamaño, la ecoestructura, la, la vascularización, los bordes de, de los ganglios. Y otra patología también frecuente es el síndrome de Tietze, la osteocondritis, frecuente en la segunda o en la tercera articulación externo-costal y son generalmente unilateral. Es muy frecuente más en mujeres que en varones, pero en mi experiencia veo bastante en mujeres. Dolor costal. La paciente súbitamente, ella refiere, sí, yo siempre tuve un huesito crecido acá, pero nunca me dolió, pero hace poco me empezó a doler. Y, y son realmente las uniones costocondrales o las esternocondrales. Están las externocondrales también y son lugares de aparición. En realidad pueden aparecer en cualquier eh, articulación condrocostal, pero más frecuente entre la segunda y la tercera y más unilateral. Fractura costal, vemos acá, la solución de continuidad que podemos ver, se ve perfectamente eh, por radiografía. Sabemos que la incisión PA o lateral a veces no sirve mucho para detectar, hay que hacer una oblicua, pero a veces la oblicua es muy difícil realizar justamente en pacientes que tienen una fractura costal, porque tiene que hacer un movimiento de levantar la mano y tocarse la cabeza y como para abrir los arcos y justamente ahí duele. Ahí entra la ecografía para diagnosticar una fractura costal. Generalmente el paciente te marca exactamente en el dedo, con la punta del dedo, donde le duele. Ahí es la fractura. Es impresionante cómo acierta el paciente y eh, me tocó justamente también hace unos meses un politraumatismo, una caída, le hicieron las radiografías y no vieron absolutamente nada y le pide una ecografía y efectivamente se comprobó una solución de continuidad, una fisura sin desplazamiento, pero una fisura bien demostrable. Acá tenemos otro ejemplo. A veces esa fractura o frecuentemente esa fractura genera un edema de lo que sería el tejido celular subcutáneo con algunos infiltrados anecoicos, inclusive con una equimosis o ya que se puede exteriorizar. Y también hay otras situaciones como, como mielomas, condrosarcomas, esos son más raras, pero siempre hay que citar los linfomas, sarcoma, hemangiomas, lesiones malignas, lipomas, neurinomas, condromas. Eso ya entra en las rarezas, porque vamos a hablar de frecuencia. Bueno, lo más frecuente, las fracturas traumáticas, la osteocondritis y las contusiones eh, del tejido graso o la parte muscular cuando hay traumatismos. Y después están las otras, los abscesos, micosis, parasitosis, ya son algo de repente que no son tan frecuentes, pero pueden estar. Vamos a definir también el síndrome parietal, todo lo que está por fuera de la línea pleural, todo lo que esté por fuera. Acá tenemos lo que es la pleura visceral, la pleura parietal, el espacio pleural, y a partir de ahí vamos a ver una grasa extrapleural. Este es el esquema, pero en realidad en la práctica vamos a poder definir bien estas capas. Y es muy importante que definamos esa relación que tiene la pleura con una grasita
que es la grasa extrapleural, porque después ya prácticamente está lo que es el músculo intercostal interno y luego ya viene lo que es la grasa con los vasos intercostales. Es bueno acordarnos que del paquete intercostal, porque va a haber procedimientos que el cirujano puede hacer, o que de hecho hace, son tanto los tubos de drenaje pleural como las toracocentesis. Y luego tenemos la parte más externa, que son los músculos intercostales y la piel prácticamente, la grasa y la piel. El espacio extrapleural normal: piel y tejido celular subcutáneo, superficie de costillas hiperecoica, sombra acústica, aquí vemos, superficie pulmonar, línea pleural, bien, móvil, continua, se proyectan artefactos impuros, ahí hablamos de las líneas A, que de repente se forman, equidistante. Hay un espacio intercostoaéreo entre la superficie costal y la superficie pulmonar. Representa en conjunto de masa, grasa y pleura, donde podemos detectar algunas patologías de lo que sería parietal. El síndrome extrapleural, localización imágenes hipoecoicas por fuera de la línea pleural, empuja hacia el interior y desplaza caudalmente. Ausencia de solución de continuidad. Entonces, una masa que viene de la pared, decimos que es extrapleural cuando la línea pleural todavía permanece intacta, pero sí como cóncava, como empujada. Ese es un signo que yo puedo decir, no, esta patología es extrapleural, para tener en cuenta. Y ese desplazamiento de la línea pleural se lo llama ring down. Es lo que se le llama a la concavidad que se forma. Frontera grasa, fina capa que tapiza la superficie aérea. Es lo que vamos a ver. La frontera grasa. Si hay un tumor, un lipoma o algún tumor muscular, vamos a ver lo que es la línea, la línea pleural y la grasita que va a estar prácticamente al lado de lo que es la línea pleural, o sea, la pleura visceral. En teoría tiene que estar intacta esta grasita también para poder decir que es eh, algo parietal, una lesión parietal. Porque si esa grasa, esa frontera grasa está distorsionada, con pérdida de la continuidad, ya podemos hablar de una eventual invasión o de una tumoración, ya invade el pulmón por contigüidad. Por eso es bueno, una vez que detectamos un tumor parietal, ver la relación que tiene con la frontera grasa y su relación directa con la pleura visceral. Bueno, otra patología. Eso sería el concepto que tenemos que tener con respecto a las patologías parietales. Tener en cuenta la frontera grasa, tener en cuenta el desplazamiento de la línea pleural, pero continua con la concavidad, tener en cuenta los estratos que podemos tener a nivel de la pared. Las fracturas costales, como también otra patología, y las lesiones de osteocondritis, muy frecuente. Derrame pleural, cavidad pleural, espacio virtual, dos capas, parietal y visceral. Contiene líquido en escasa cantidad o puede ser abundante también. Con la eco podemos diagnosticar, controlar la evolución y tratamiento también. Y la eco detecta desde 5 cc, 5 ml. Hay unas clasificaciones que nos van a servir
para poder enfrentarnos a un derrame pleural. Según la cantidad, bueno, esto ya podemos aplicar al informe que vamos a dar. Según la cantidad, asimismo podemos poner según la cantidad, mínimo, limitado al seno costodiafragmático. Pequeño, afección parcial del lóbulo inferior, suele ocupar un espacio intercostal. Entonces, vamos a ver qué tanto, si es pequeño, máximo un espacio intercostal. Pequeño moderado, ocupa 2 o 3 espacios intercostales. Moderado, ocupa 3 o 4 espacios intercostales y masivo ya prácticamente todo lo que es de arriba abajo. Prácticamente nos vamos buscando por cada espacio intercostal y está ocupado, 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 ocupado. Y bueno, ahí ya está el grande o masivo. Sirve bastante, inclusive podemos poner, según la clasificación de Sanfolin, mínimo, pequeño, ta, 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 ta. Queda muy bien a la hora de informar colocando esta clasificación. Según el grado de organización, simple, totalmente anecoico. Ahí acá vamos a las características que tiene ya esa ocupación, ese líquido. Puede ser totalmente anecoico, ok, simple. Complejo no tabicado, material ecogénico puntiforme. Acá podemos tener hasta derrames, ejemplo, derrames de neoplásicos, por ejemplo. Pueden haber puntiformes, pueden ser a veces un empiema. En los simples podemos tener ejemplos de por traumatismo, por una neumonía no tan extensa, pero te puede hacer un derrame cardiogénico. Ok. Complejo tabicado también, mayor ecogenicidad de septos y tabique. Acá vemos ya una neumonía complicada, una neumonía ya avanzada. Podemos tener un complejo tabicado. Y lo ecogénico difuso, totalmente ecogénico o homogéneo. Acá vemos una fibrosis total. Se acompaña de fibrosis ya el, el, el derrame. O sea, puede estar ya fibrosada inclusive con algo muy avanzado. Acá tenemos el ejemplo del simple, que es lo que habitualmente vemos. Es muy frecuente el simple. El complejo no tabicado. Vemos con los puntos puntiformes ecogénicos. El complejo tabicado, ya vemos ya con septon, septado, ya a veces con poca movilidad del parénquima que vemos. A veces el parénquima en los simples se mueven todavía, están ahí presentes. En los complejos tabicados se ve, pero en los complejos tabicados ya hay una fijeza el parénquima, ya a veces no se mueve lo suficiente, están más estáticos. Señor, En la imagen anterior, Gabriel, sí, puedes sí, poner otra vez. En la anterior, un ratito. mm, en esa, Sí. no, en la siguiente. Ah, la siguiente. Sí, la siguiente. La que estaba, la última imagen que mostraste. La Esta. otra, ahí, esta. Una pregunta con respecto a esa imagen, ¿verdad? A la anterior. ¿En qué posición está el paciente? ¿El paciente está acostado, está sentado? En la imagen anterior. Gracias. En esta. El paciente Sí, en esa. está acostado, pero con la cabecera elevada. En más o menos Semisentado. el semisentado. Mm. El Balik semisentado. sería. Otra cosa, ¿el paciente está en decúbito dorsal o uno le ladea un poquitito para hacer la eco? Para Lo, el derrame. lo ideal, si vamos al caso, el paciente, generalmente estos pacientes están, de hecho, lo están en terapia. Están lo mal. Ellos están en decúbito dorsal, preferentemente. A la hora de hacer, inclusive intubado,
Yo le pido a los chicos ahí, a los licenciados, que prácticamente le sienten al paciente, que le sienten totalmente. ¿Por qué? Porque el derrame es depende mucho de la posición del paciente y cuanto más incorporado esté, el líquido va a buscar las zonas de más declive y vamos a tener una real eh, apariencia de lo que es el derrame. Y más otra vez de los tabicados. Los tabicados hay que tratar de incorporarle lo máximo posible y ahí vamos a ver la relación con el movimiento, inclusive del parenqui, el poco parénquima que a veces hay, esa relación también se tiene que ver. Generalmente yo le pido lo más incorporado posible al paciente. ¿Cuándo voy a hacer un derrame? Mirar un derrame, sí o sí, tratar de levantar al paciente. Ese de Perfecto. ladearle a veces Mm, no conviene tanto. No conviene porque se te mueve el líquido y te puede hacer una falsa imagen del derrame. Al menos cuando no hay muchos tabiques y todo eso. Cuando está muy tabicado, le mueves un poquito, igual permanece, sí, la imagen permanece todavía. Pero en los simples o los no tan complicados, se mueve mucho el líquido, se mueve mucho. gracias, Gabriel. Gracias. Ok. Sigamos con las clasificaciones. Entonces teníamos la clasificación para acordarnos según la cantidad, según el grado de organización, según el contenido. Tras sudado, generalmente una imagen anecoica. El exsudado, imagen anecoica con ecos internos. Acá ya podemos pensar en alguna infección, un absceso. ¿Ya? Hemotórax, si es agudo, homogéneo, mayormente anecoico con ecos internos. Formaciones hiperecoicas pegadas a la pleura, como coágulos antiguos. El hemotórax, acordarnos que es mayormente anecoico con algunos ecos internos. Pero acá a veces entra en una confusión entre un exudado y un hemotórax. Entonces, es importante conocer la historia clínica del paciente, el antecedente del paciente, cómo viene. Si vemos paciente adulto, 70 años, con tos crónica, con la tos productiva, fiebre, dificultad respiratoria, con 15 días de evolución, le hacemos la ecografía y vamos a ver probablemente un exudado ya con imágenes anecoides con ecos internos. Es diferente de repente un paciente joven con un traumatismo tóraco-abdominal cerrado, donde hay una dificultad respiratoria importante, que al hacerle su ABC encontramos que hay en una ecografía de urgencia, encontramos unas imágenes anecoicas con puntos ecogénicos eh, difusos al comienzo, pero nos va a llevar a un hemotórax. O sea que es muy importante lo que es la historia clínica antecedente de los pacientes. Y el NPM, una ecogenicidad variada según el cuadro clínico y evolución. El NPM ya hablamos de algo grave, inclusive ya esa parte anecoica a veces no es tan anecoica, vamos a ver zonas hipoecoicas, más heterogénea, que nos puede, y como siempre, ver el cuadro clínico base del paciente. Sistemática de estudio, sentado a 90 grados, lo ideal. Inclinación de los hombros hacia adelante, es como traerla hacia adelante al paciente. Pacientes críticos y no críticos podemos tener. Los no críticos a veces podemos hacerlo en el consultorio para algún seguimiento de algún derrame en disminución o pacientes compensados, pacientes con neoplasias, a veces que tienen ya un, un derrame definido ya por su metástasis correspondiente, lo podemos manejar en consultorio. El derrame tiende a posiciones más declives, eh, siempre tratar de ponerlo en la posición más erecta y con los hombros hacia adelante,
cosa que el, el líquido se puede acomodar a las zonas más declive y va a ser mucho más fácil detectar los derrames que podemos ver. La exploración desde la parte paravertebral a la parte external en ambos emitórax. Esto, esto ya se empezó a hacer en pacientes con politraumatismo. Esto de a nivel de paravertebral, buscar rápidamente en todos los espacios, buscando si no hay eh, alguna presencia de líquido, de derrame. Y también después se usaron en pacientes no tan críticos que en el caso de buscar los derrames tabicados, porque a veces en una misma línea, en un mismo espacio intercostal, nos vamos más a la parte externa, encontramos un derrame. O nos vamos más a la interna, vemos el derrame ahí, pero en la parte más externa no. La parte más externa e inferior no lo vemos. Hacia los senos costodiafragmáticos no lo vemos, pero lo vemos más hacia la parte paravertebral. Y eso de repente puede estar tabicado y es la finalidad de hacer esa exploración a nivel paravertebral hasta lo que es el- el- la parte external, hacia adelante. Y el barrido de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba también. Empezamos identificando lo que es el hígado, el vaso, como una ecografía abdominal y nos vamos subiendo. Podemos usar lo que es la línea, o sea, tenemos que usar la línea axilar posterior, la línea axilar anterior y lo que sería la línea medio clavicular que corresponderían a los dos puntos del centro de la mano del protocolo Blue. Entonces, esos son los puntos que rápidamente tenemos que hacer, ya que se trata de hacer en forma ligera esta exploración buscando derrames. Cuantificación. Ahora, ¿cómo cuantificamos? Hay un modo de Valick que se llama. Hay muchos métodos, pero si vamos a empezar a ver, pero este de Valick es el que se usa bastante, el que más rápido podemos hacer y el que nos va a nos va a acercar más al- a lo que realmente tiene el paciente. Volumen de derrame pleural en mililitros se multiplica 20 por la distancia entre ambas hojas pleurales. Ejemplo, si la distancia de la pleura parietal a la pleura visceral sería el ancho de nuestro derrame, es de 20 milímetros, multiplicando por 20, vamos a tener 400 ml. 400 ml más menos 25 cc, más menos el 20%, hasta un 20%, no más de 20%, podemos agregarle al valor que sacamos. Entonces, más menos el 20% de 400, 80. Hasta 80 más, hasta 80 menos. Pero es hasta ahí. Entonces nos acercamos bastante a lo que es el derrame real. No complicarse con el famoso eh, tres, eh, tres medidas, como sacar un volumen, porque eh, te saca eh, veracidad a la hora de que el, el derrame es muy extenso, por ejemplo. El derrame muy extenso a veces no entra eso de las tres medidas. Sí, Rodney. Justamente hoy a mi suegra le hicieron una ecopleura, Gabriel, y el ecografista, el colega, le hizo las tres medidas, ¿verdad? El factor de conversión sigue siendo en ese caso 0,52 o otro número. Generalmente es el 0,52. Es válido eso para derrames pequeños.
Pero cuando los derrames son más grandes, se usa más Balic y se acerca más la verdad. Pero sí, cuando es muy masivo, pierde veracidad ya entras a un valor muy subjetivo, ya cuando no podés hacer esa medición extensa con las tres medidas, pero en las pequeñas sí. Gracias. Coeficiente de correlación 0,87 es lo que está hablando con respecto a Balic. Entonces, también a la hora de informar, pongan cuantificación del derrame pleural según la Balic, tanto, porque eso también va a realzar nuestro informe a la hora de que el terapista vea, ah, no, este sabe lo que está haciendo, porque a veces se pone, uno no se explaya bien en eso y hasta parece que uno está inventando o no sabe bien. Entonces, poner según la clasificación de tanto, según, perder un poco el tiempo en eso y para que quede elegante el informe. Doc, Signo de una ecografía, consulta. sí, Te consulto algo. Para hacer la cuantificación por el método de Bali, ¿tu transductor lo pones en transversal o en longitudinal para ver las ambas pleuras, la separación de las pleuras? generalmente con la longitudinal ya vos podés determinar eso. Con el famoso signo del murciélago ya podés ver el, hasta dónde se extiende tu pleura visceral. Mm. No hay que complicar tanto. Tratar de hacer, se pueden en ambos cortes, pero la finalidad es que vos puedas partir de tu pleura parietal hasta llegar a lo que es lo más lejos posible, hasta donde puedas ver un resto de pulmón. Y a veces no se ve, a veces no se ve y se extiende bastante. Y prácticamente cruzas todo el pulmón y no ves la pleura visceral y te va y te va y te va. Y a veces esos 20 milímetros se convierte en, en 50, en Pero a 50 veces se ve fácilmente. ¿Me puede como poner, profe, puede poner esos silueta. cortes que vos tenés de derrame para ver cómo, sí, Eh, cómo, Te voy a mostrar. ahí por ejemplo, cómo Acá, por podríamos ejemplo. hacer la medida? Sí. Acá tenés lo que es la pleura parietal Ujú. hasta lo más lejos que llega en relación a la pleura visceral. Mm, ya, ya. Entonces, esto en milímetros y por 20. Nada más, pero buscar la parte más alejada, porque a veces va a tener, no tomar acá, por ejemplo, espérate, este y este, no. Eh, Buscar la parte más alejada, de aquí hasta aquí. Entonces, porque si vamos al caso, esto también es de pleura a pleura, pero uno tiene que buscar la parte más alejada que puedes encontrar. Y eso puedes Profe, encontrar a una veces. consultita. Sí, Jorge, soy, profe. sí, Una Jorge. consultita. Ahí, por ejemplo, en la otra imagen que está, que recién estaba mostrando, pero la otra imagen, ese puede explicar un momento también. No, no, en la misma diapositiva no, profe. Claro, En esa, por ejemplo, ¿de dónde pasa que iría? este es el mismo paciente solamente con diferentes cortes. En ese Ya, caso, buscas la imagen de mayor separación. Puede ser en un corte longitudinal o corte transversal, pero vas a llegar a un momento que vas a ver, no, esta es la parte más separada que encuentro. Y ahí hacer tu medición. Porque este es el ya, no mismo Y en, importa que paciente. sea en un en- corte longitudinal o transversal. Sí, O sea, voy claro, a poner longitudinal y transversal y el que tiene mayor distancia elijo. exactamente. Porque es en muy la parte dinámico esto posterior, ¿verdad? del pulmón. El pulmón contraído, porque el contraído puede ser contraído un poco más arriba, un poco más medial. Bueno, entonces ahí justo te da, en la primera que ves ya querés medir, no, cambia, hasta donde
veas que hay una mayor extensión, esa es tu medición. Profe, ahí Lo por Y que es ejemplo se la ve sería, el parte pulmón. posterior, no, no me escuches. ¿Perdón? Profe, ahí Lo por que es ejemplo se la ve el parte pulmón. posterior, ¿verdad? Sí, Ah, parte posterior. no. Ya, Generalmente, algo más dijo el compañero. Profe, mi generalmente, consulta es, sí. por ejemplo, para cruzar esa línea, no importa que yo cruce el pulmón, que mi No te, línea no haga te- cruzar encima del pulmón, no pasa nada. no entendí la pregunta, no entendí. Por esa lengüeta, él dice, parece el compañero Doc. Viste que en la Ah, primera, en el primer, Sí, esa. por esta. sí, sí. Sí, Claro, eso te digo, si vos vas a hacer la medición ya con esta imagen, vas a decir, ah, mira, de acá a acá, o si no, de acá hasta acá. Pero sacando esa lengüeta, moviendo todo, se ve que esta es la mayor extensión. Entonces, voy a medir acá, porque si mido acá, pues capaz que tengo 20, pero si realmente mido hasta acá, tengo más. Hacer esa movida de longitudinal y transversal y ahí te va a aclarar más el punto. Y ahí ver también en qué espacio vas a hacer. Generalmente se hace en el espacio más declive todavía, el que está más pegado al diafragma. Y a veces eh, te vas más arriba y, no, el de arriba está más porque había sido un poco de pulmón todavía en la parte inferior. Es muy dinámico esto, es muy dinámico. Por eso hay que tratar de explorar todos los espacios posibles con los cortes hasta encontrar no, acá es más largo y quedarse con eso. una última pregunta, Doc. ¿Y cuando está ubicado, cuantificamos igual entonces, de la misma manera? Sí, sí, porque Ah, en ese sentido no tenés en cuenta el tabique. Vos le cruzás nomás el tabique y te vas hasta buscar lo que sería tu pleura visceral. Te vas nomás, o te vas nomás en tu medición. Y a veces profe, sí tenés según que lo que, hacer por separado porque está muy tabicado, de repente tenés una parte aquí, ya esos son los muy complejos, ya que vas a hacer de repente dos mediciones, tengo uno acá, ese sí va a ser más complejo, pero en general se puede hacer una medición directa y sacar un promedio, también se puede, pero según la LIC hace una línea de la que más separa una pleura con otra. Bueno, hay otros signos ecográficos en el derrame, que es el signo de la medusa, atelectasia completa del lóbulo pulmonar en derrames masivos. Estos son algunos signos justamente que hablan, yo no les voy a nombrar, pero generalmente no es uno que use diariamente, a veces entran confusiones, pero para tener en cuenta, nomás signo de la medusa, en atelectasias completas del lóbulo pulmonar y signo del sinusoide, movimiento que representa el desplazamiento de la pleura visceral con la inspiración, signo del plancton, imágenes puntiformes hiperecogénicas que indican exudado. Esto sí, esto es el signo del plancton. Es como para tratar de darle lo que nosotros estábamos hablando hace rato del MPE, del exudado con el hemotórax, es esto, se llama signo de plancton. Signo del remolino en derrames neoplásicos. Esto sí, generalmente es forma dinámica y se ve como puntos ecogénicos están como en forma de remolino y tiene la característica que se da en pacientes neoplásicos. Esos derrames paraneoplásicos con imágenes ecogénicas en remolinos son generalmente neoplásicos. Y signo del cuadrilátero también habla de un derrame anterior. Estos son muy raros, pero pueden aparecer. Aplicaciones donde usamos el tema del derrame pleural. Diferenciar entre un derrame y atelectasia. Ver ese, ese acúmulo de parénquima que podemos tener en la atelectasia, a diferencia del derrame, de la imagen de derrame.
En la toracocentesis también lo vamos a usar. Colocación del drenaje pleural, la fibrinólisis, una rotura justamente de la fibrosis pulmonar que puede haber. Retirada de drenaje pleural también, colocación de drenaje pleural tunelizado, biopsias pulmonares, toracoscopía. O sea, el uso del ecógrafo inmenso en lo que es, en lo que podemos darle utilidad en el tórax. Acordarnos del empiema con las imágenes que pierde la parte anecoica, se vuelve más hipoecoica, heterogénea, con zonas ecogénicas, y tener en cuenta el cuadro de base del paciente. Otra patología es la paquipleuritis, es el engrosamiento de la pleura. Esto ya va acompañado también de pacientes pulmonares crónicos, ya que tuvieron neumonía a repetición, que tuvieron algunos traumatismos con fibrosis. Pueden haber el engrosamiento pulmonar, puede ser unilateral, bilateral, secundario a reorganizaciones fibrosas cicatrizales. Como siempre, el antecedente domina lo que es la interpretación de una imagen ecográfica pulmonar. Puede ser inflamatoria, infecciosa, produce reducción del volumen y movimientos de la caja torácica. Entonces, el engrosamiento de la pleura lo vamos a llamar una paquipleuritis. La paquipleuritis también puede llegar a un punto de calcificación. Vamos a tener una zona bien hiperrefringente, hiperecogénica, con sombra acústica posterior. En forma dinámica se puede inclusive tener un cierto movimiento con la respiración, como en algunas situaciones una fijeza a la pared inclusive. Paquipleuritis con derrame, vemos el engrosamiento de la línea pleural, un derrame, el signo de ring down, la concavidad, la paquipleuritis visceral. Es muy... yo había visto una o dos veces la paquipleuritis. No tuve mucha suerte en ver las paquipleuritis, pero se nota bien esa relación en la zona calcificada. Gabriel, Sí, con respecto a la paquipleuritis, hay un número con respecto al grosor de la pleura. 2, 3, 4 milímetros. por encima de Oh, 3 milímetros, ya menos, porque la pleura es finísima. Si vamos a hacer la medición de la pleura, es 1 a 1,5 máximo. Y ya por encima de 2, algunos ya consideran inclusive un engrosamiento de la línea pleural. Pero las que yo vi al menos llegaban a 4, 3, 4. No sé si ya estaban muy avanzadas pero eran bien, ¿cómo te puedo decir? Bien demostrativas ya. Decía, esto es una paquipleuritis, mamá. Pero están seguros las borderline, que es 1 punto pico, ahí ya para mí que depende más del cuadro clínico del paciente, sus antecedentes y ver inclusive la correlación, la comparación con otra zona y podemos llegar a la conclusión de por encima de 2 milímetros. Pero gracias. neumotórax, acumulación de líquido exterior entre las dos hojas pleurales, parietal y visceral. Se ubica en planos anteriores. Eh, presencia o sea, criterios excluyentes, presencia de deslizamiento pulmonar, líneas B, signo de pulso. Para el neumotórax tenemos la situación que hay una ausencia de deslizamiento pulmonar y presencia de las líneas A. Es lo que estábamos hablando de
estos artefactos que en personas sanas se ven en forma en los primeros bien superficiales y bien pegados a la línea pleural, pero cuando hay un neumotórax y una ausencia del deslizamiento pulmonar, las líneas A están bien presentes. Implica la existencia de aire y la reverberación del haz de ultrasonido, aire alveolar o neumotórax. Los neumotórax no tan masivos serían. Criterios diagnósticos del punto pulmonar, que sería lo que estábamos hablando cuando aparece el signo de la estratosfera, cuando se pierde la, la armonía del signo de la, de la orilla del mar. Entonces el punto pulmonar sería la presencia de esa en el modo B, en el modo M, del signo de la estratosfera o de código de barras. Entonces podemos usar la combinación de modo B, modo M, para poder llegar a nuestro neumotórax. Y también los antecedentes del paciente. Puede ser traumático, puede ser espontáneo, puede variar. Síndrome alveolar es la consolidación pulmonar. También se le llama una hepatización del parénquima pulmonar. Una solidificación del tejido pulmonar. Puede tener forma de cuña, hipoecoico, márgenes nítidos y en algunos casos, o sea, puede tener movimiento con la respiración y algunos inclusive puede faltar también. Tipos: síndrome alveolar aislado, alveolar asociado a derrame, alveolar asociado a dilataciones de los bronquios y alveolar evolutivo. El síndrome alveolar aislado: desaparición de la arquitectura pulmonar, desaparición de la línea pleural. Entonces, vamos a tener, al desaparecer la línea pleural, vamos a tener la presencia de las líneas A. Síndrome alveolar asociado a derrame: un derrame, la atelectasia correspondiente, los bronquiogramas hídricos y los bronquiogramas aéreos. Esto ya es un poco más una neumonía complicada, con derrame. Entonces vemos ese parénquima que parece y se asemeja mucho a un hígado, inclusive en la hepatización, y la relación con un derrame a veces inocente, uno simple, o un derrame ya que puede ser tabicado o complicado. Asociado a dilatación de bronquios. Acá vamos a ver lo que es la línea pleural distorsionada, el síndrome alveolar, justamente lo que vamos a tener el parénquima consolidado y la masa pulmonar. Y el evolutivo, donde va a predominar broncogramas hídricos, la pared torácica, el síndrome alveolar, la consolidación, y a veces una imagen en escalera que también era. Eso ya, yo nunca más me metí en esas imágenes, porque dicen que es típico de las formas, como unos peldaños que se forman cuando hay un síndrome alveolar, que también es característico de un síndrome alveolar evolutivo, o sea que ya está de larga data, de varios tiempos de aparición, ya de evolución. Y luego tenemos un capítulo o una parte más, que es el traumatismo torácico,
que anteriormente, o sea, de hecho hay un sistema de ATLS que manejan los cirujanos de trauma, donde hay que ver lo que es el ABC, justamente lo que es la parte de circulación, respiración, y donde también se agregó la ecografía FAST para ver las urgencias torácicas, el neumotórax, el hemotórax y el taponamiento cardíaco. Son las tres grandes urgencias que por ecografía podemos diagnosticarlo en pocos minutos, con el ecógrafo al pie de la cama de la urgencia, o al pie de la cama de la UCI o donde sea. Puntos anteriores para ver el tema del... Y se usan los puntos anteriores y las zonas superiores cuando vamos a buscar el, el neumotórax, el hemotórax y el, el taponamiento. El hemotórax vamos de zonas inferiores a superiores. Derrame con atelectasia, el signo de la medusa. Esto sería el hemotórax. Venimos de inferior a superior y más desde la parte posterior y lateral. Y el neumotórax sí en la parte anterior. Signo de la estratosfera, sensibilidad del 100% y especificidad del 78%. Es lo que estaba diciendo la compañera, de que se usa bastante y ayuda bastante para lo que es el neumotórax en la cara anterior. Nos valemos también del punto pulmonar, donde se mezcla el signo de la estratosfera y el signo de la orilla, y también en neumotórax parciales podemos tener eso. Usar también el modo M para que nos dé el código de barras por un lado y el signo de la orilla. Cuando hay un neumotórax parcial podemos verlo intercalado, pero cuando es un neumotórax masivo, directamente lo único que vemos es el signo de la estratosfera. También las valoraciones de fracturas, eso vimos hace rato. Con el traductor lineal podemos ver la solución de continuidad teniendo en cuenta el antecedente del paciente, y generalmente el paciente dice con un dedo dónde está la fractura. El taponamiento cardíaco, vamos a ver líquido alrededor de los ventrículos o de las aurículas, y con solamente ver algo parecido al derrame pleural que vemos, pero vamos a ver como separado el pericardio con respecto a la superficie del corazón. Podemos estar y decir directamente taponamiento cardíaco. Y bueno, extrema urgencia. Bueno, hasta aquí entonces lo que corresponde a las patologías más frecuentes que podemos manejar y que podemos darle un criterio y un informe acorde al colega internista, y a veces también al propio cirujano. Tengo Rodney, una consulta. Sí, tengo una consulta. Vos en tu práctica diaria para valorar la cantidad de derrame pleural usás Vallic. ¿Sabes por qué te pregunto? sí, Porque justamente este colega que le hizo la eco, porque era mínimo, un lado era 16 ml y el otro era 8, usó la regla de los tres diámetros, eso ya explicaste. Y ayer leí que hay otras reglas, varias. Hay una que usa la altura del derrame pleural por un factor de conversión de 90. La pregunta concisa, ¿vos usas Vallic en tu día a día? Gracias. sí, uso en el día a día. Uso en el día a día porque eh, a mí me denota una rapidez a la hora del cálculo, una rapidez también me voy solamente un parámetro a buscar, buscar la distancia mayor de una pleura a otra pleura. Y no se pierde mucho tiempo en eso. Miro uno o dos espacios intercostales, ya puedes definir hasta dónde va. Y también por lo que leí en lo que es en los
artículos que dicen que sí, Valix es muy usada en las terapias intensivas en varios centros importantes. O sea que trato de seguir. Yo, sinceramente, antes usaba las tres reglas, las tres mediciones a full, a full. Lo que venga eran las tres medidas. Y me aclaró bastante eso de que a veces las medidas pueden ser falsas por el hecho de que los derrames son muy posición dependiente, posición del paciente dependiente. A veces yo le ponía de lado nomás al paciente y hacía las mediciones y había sido que mi derrame ya se me movió, el 50% ya se me movió y hice una medición falsa. A veces en una radiografía ves que está prácticamente velado y al hacerle la ecografía aparece 120 o 200, o sea que eh, la verdad que me sirvió bastante. Me sirvió bastante. Gracias. Al, a ver, alguien salió. No, ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna colaboración, alguna experiencia también? ¿Por qué no? Una experiencia. Que a veces uno tiene algo interesante y a veces no pudo hacer. O yo sinceramente en los colegas que piden pleural, eh, básicamente son derrames. No piden otra cosa que no sea derrame. Ecografía pulmonar así, muy poco. Hay uno o dos colegas así que piden, pero también no es algo del día a día. El día a día son los derrames. En ese sentido, capaz que no piden porque no piensan que no manejamos o no sé. Habría que hacer un consenso, de repente hacer esas reuniones multidisciplinarias y sacar porque es difícil. Yo creo que es algo nuevo, que hay mucha gente que también no prefiere más la tomografía. No, vamos a hacer una tomografía nomás o una radiografía, pero es una cuestión de que está entrando y yo creo que para bien. Así como ahora está entrando lo que es la elastografía musculoesquelética, que antes yo no tenía un conocimiento de eso, ahora sí, estoy haciendo inclusive ya con los pacientes y es fenomenal, porque aparte de saber el espesor de un tendón, la ecoestructura, si está vascularizado, si está roto, también puedes saber qué tan duro está. Es de la gran 7 y la misma cosa se usa en la elastografía pulmonar para ver si el grado de fibrosis del paciente. Y qué tanto, y ahí combinás, por ejemplo, elastografía por un lado, te da criterios de rigidez, el protocolo de aireación, te da protocolos de cómo está, qué tanto ventila el pulmón, qué tanto se airea. O sea, un combinado y podés hacer eh, muchos criterios y para bien del paciente. O sea que esto avanza, esto sigue. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, mañana seguimos. Vamos a hacer la parte diafragmática, otra parte interesante que a veces se complementan con las patologías propias pulmonares. Pero bueno, eso vamos a hablar mañana. Con tranquilidad y así nos vamos. Ah, otra cosa, en la práctica hay muchos pacientes pulmonares, o sea que pacientes con antecedentes de tos crónica, de dificultad eh, con antecedentes de neumonía, que tuvieron bronquiolitis, hay una serie, es muy interesante va a estar porque pacientes pediátricos, pacientes adultos, o sea que vamos a definir todas estas imágenes que estamos diciendo en la clase, ahí realmente se va a plasmar y se va a fijar justamente eso.
Doc, Bueno, una última pregunta. ¿Esa fractura vos ves en corte transversal sobre la costilla? Así se ve, ¿verdad? O porque no es un corte longitudinal, por lo que he no, visto en la imagen. generalmente vos pones el traductor eh, en forma paralela, o sea, a la costilla, Ya, ya. en Ok. forma Mm. paralela a la costilla y te pones sobre la superficie ósea. Pero es impresionante, el paciente decir, ¿dónde mismo te duele? Y te aprieta ahí y vos le apretás y ahí mismo pones y ahí mismo le des. Es, es muy simpático realmente como te indica dónde me fracturé. Ya, Doc. Y el tema de lo que estás diciendo, el tema de por qué no pedimos generalmente ecografía pulmonar, es porque no tenemos mucho conocimiento ni experiencia todavía está llegando recién. Sí, está llegando Entonces, porque es mucho más sí, rápido. Mira, vamos a ver cómo está el pulmón. Vamos a hacer una tomografía. Para llevar la tomografía, lugar, pasar, un desastre se arma. sí. Y Hasta una como te digo, radiografía, todo un kilómetro para hacer. Imagínate. Hasta eso, hay así que es. traerle, venir, moverle. En cambio, la ecografía está acá. Bueno, sí, se mueve, no se mueve. Si no es la atrósfera, no, no. Rapidísimo se puede hacer, al menos varias cosas. Salva, más rápidos. Así es. Sí, claro que sí. Gracias, profe. Dale. Gracias, profe. Yo creo que Bueno, estoy no, robando tiempo ya. Dale. dale, nos vemos mañana a la misma hora y diafragmática. Ok. Dale, profe, muchas Gracias, gracias. doctor. Descansen. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Chao, chao. Muchísimas Hasta gracias. luego.